la idea es un poco analizar el rol que jugaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo para denunciar las atrocidades que se estaban cometiendo durante la dictadura cívico-militar y cómo eso permitió ir rompiendo con ese silencio, ¿verdad? Ir rompiendo con ese pacto de silencio que había, con esa negación que había de muchas personas dentro de la Argentina, y cómo el hecho de que también se conociera esa situación hacia el afuera de Argentina atrajo a la Argentina algunas personas, observadores, y después, por supuesto, la presencia de la Comisión Interamericana, cómo esas denuncias después permitieron que se llevaran adelante las investigaciones y después, por supuesto, los juicios de lesa humanidad que estuvimos viendo con Marianela Galli, ¿no? Con Marianela también analizamos cuál fue el rol de las compañeras, de las esposas, de los trabajadores que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante la dictadura, ¿sí? Y que ese rol fue fundamental para conocer lo que había ocurrido, que sus denuncias y sus declaraciones en los juicios fueron trascendentales para que se pudiera condenar a los empresarios y a los responsables de denunciar a los trabajadores y a los delegados gremiales por su participación política para, digamos, reclamar por sus derechos y resistir a la precarización laboral con la cual estaba avanzando el proyecto económico-social de la dictadura, ¿no? Y el otro día con Vanessa hicimos un análisis más de cómo la legislación laboral tiene este sesgo, ¿verdad? Este sesgo patriarcal, androcéntrico, que durante muchos años excluyó a las mujeres y a las identidades feminizadas de la legislación, ¿verdad? Esta matriz que, bueno, que tenía como sujeto de los derechos a un varón trabajador, a un varón sin discapacidades, ¿no? Pero hay una parte de toda esta historia que consideramos que es importante contar, y es este rol que jugaron, como decía al inicio, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Entonces, para hablar de eso, el día de hoy invitamos a un periodista que es biógrafo de Chicha Mariani, la fundadora de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? El día de hoy nos acompaña Juan Martín Ramos Padilla, que es licenciado en periodismo. Él es biógrafo de Chicha Mariani, fue director de promoción de derechos y director provincial de igualdad y oportunidades en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y fue secretario de Juventud de la APDH y miembro de la comisión directiva de la Fundación Claranaí. Y actualmente se desempeña como gerente de emisoras de Radio Nacional. Le doy la palabra a Juan Martín y le agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada soy yo quien agradece a la cátedra y les agradece la invitación. Es un gusto para mí compartir este rato con ustedes y ante todo plantearles que no duden en interrumpir, en abrir el micrófono, en dialogar cada vez que lo consideren, quieran hacer una consulta, una interrupción, abren el micrófono. Me parece que somos un número razonable de personas como para que no haya ningún tipo de inconveniente, para que en el momento de intervenir lo hagan directamente, ¿sí? Bueno, me convocaron para que les hablara, para hablar un poco acerca de Chicha Mariani.
Supongo que algunas de las personas que están acá deben conocer mucho acerca de ella y posiblemente algunas otras personas conozcan poco, los más jóvenes capaz la hayan escuchado nombrar alguna que otra vez. Ella murió hace 2 años, pero bueno, insisto, en cualquier momento en el que consideren que haga algún tipo de aclaración, no duden en interrumpirme. Bueno, ¿quién era Chicha Mariani? Chicha Mariani era una mujer mendocina que en 1976, el año del golpe de Estado, tenía 53 años. Era una persona que no se dedicaba a la política, era muy vinculada a la vida universitaria, era profesora de artes plásticas. De hecho, y lo digo a propósito de los últimos acontecimientos, de niña había sido amiga de Quino y fue una de las primeras personas en conocer los dibujos que hacía Quino y decirle, che, dibujas bien, esto está bueno, podrías dedicarte a esto, ¿no? Cuestión es que ella se dedicaba a la pintura, a la enseñanza, se había trasladado a la ciudad de La Plata, donde vivía, y tenía un hijo que se llamaba Daniel, a quien todos conocían como Posky. Su hijo era militante. Militó en la Juventud Peronista, militó en Montoneros, y ella era una persona que se autopercibía como apolítica. De hecho, tenía a veces algunas discusiones con su hijo, a ella no le caía tan simpática la figura de Perón, y a veces tenían alguna discusión al respecto. Y a tal punto ella era ajena a todo que tuvo una discusión muy fuerte, y fíjense que les estoy hablando de una persona que, como ya se anticipó, más adelante va a terminar creando a las abuelas de Plaza de Mayo, una persona que el 24 de marzo de 1976, cuando se entera de que efectivamente había habido un golpe de Estado, su primera reacción es tomarlo como una buena noticia, y ese día discute muy fuerte con su hijo. Y ella dice, qué bien, con esto se va a acabar todo este despiole. Y su hijo Daniel le dice, no, mamá, ¿cómo decís esto? Y bueno, y discutieron en aquel momento, ¿no? La cuestión es que sí, efectivamente empiezan a pasar los días y Chicha empieza a conocer y enterarse de la desaparición de alguno de sus alumnos, empieza a vivirlo con cierta tristeza, empieza a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, y su hijo Daniel, que se había casado con Diana Esmeralda Teruggi, Daniel era economista, Diana era licenciada en letras, tuvieron una hija a quien llamaron Clara Anay Mariani. Chicha estaba preparándose para jubilarse. Daniel le decía, mirá mamá, tal vez vamos a necesitar que pases más tiempo con Clara Anay, se vienen tiempos difíciles. Y finalmente llegó el 24 de noviembre de 1976. ¿Qué pasó ese día? Ese día, más de 200 efectivos uniformados fueron a la casa en la cual Daniel vivía con Diana, con tanques de guerra, con un helicóptero, con un bazooka, con toda clase de armas, comandados por Miguel Echecolat, comandados por Camps, comandados por Suárez Mason, que estuvieron presentes durante el operativo, y durante 5 horas estuvieron disparando contra la casa de Diana, de Daniel y de Clara Anay. Durante más de 5 horas estuvieron sembrando terror en toda la ciudad de La Plata. ¿Por qué hago hincapié en las 5 horas? Porque imagínense 200 uniformados disparando a plena luz del día contra una casa en la ciudad de La Plata, a plena luz del día. Claramente toda la ciudad se enteró,
toda la ciudad vio lo que estaba pasando, toda la ciudad vio el terror que estaban generando, porque justamente lo que pretendían era era generar ese terror, mostrar lo que le podía pasar a alguien, ¿no? Por eso yo tengo 39 años y quienes sean de mi generación más de una vez habrán tenido esta discusión con la generación de nuestros padres y nuestras madres, cuando dicen no sabíamos lo que estaba pasando, nadie se enteraba de lo que estaba pasando. Bueno, esto mínimamente es un poco cuestionable, es discutible, ¿no? Porque quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado hicieron acciones justamente para que se supiera lo que estaba pasando, porque lo que pretendían era generar terror, lo que pretendían era instalar esto de no te metas, pretendían generar este terror y este silencio, ¿no? Cuando pasa esa masacre, Daniel no estaba en su casa, había viajado a la ciudad de Buenos Aires, pero sí estaba Diana, estaba Clara Nay, la beba, y había 4 compañeros de militancia de ellos, ¿sí? Alberto Bocio, César Porfidio, Daniel Mendiburu Lizabe y Juan Carlos Peiris. Ahora después les voy a contar qué hacían esos compañeros de militancia ahí. Pero durante todas esas horas ellos se refugiaron y fueron asesinados cada uno de ellos. Diana trató de proteger a su hija y salir por un patio trasero que había en la casa, hasta que finalmente fue alcanzada por la ráfaga de una ametralladora. Ella muere protegiendo y cubriendo a su hija. Un policía agarra a la beba, le pregunta a un superior qué hago con esto, dice, y le dice, llévale a aquel auto. Caminó media cuadra con la beba viva. Esto hay muchos testimonios que lo muestran, que lo señalan, incluso testimonios de policías que han participado en el operativo, y se llevan a Clara Nay en un vehículo. ¿Qué fue lo que salió en los diarios de la mañana siguiente? ¿Cuál fue el título de esta noticia? 5 extremistas abatidos. 5 extremistas abatidos fueron los títulos de diarios como Clarín y La Nación el 25 de noviembre de 1976. Ahora uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué con tanta hazaña? ¿Por qué 200 personas durante 5 horas disparando con toda clase de armas? Y cuando les voy a mostrar, las capturas de pantalla siempre funcionan, así que yo soy un poco a la antigua, les voy a mostrar así, pero fíjense acá, esta es la tapa del libro que publiqué en el año 2006 sobre Chicha Mariani. Si ven esa pared, ese es un agujero hecho por un bazooka que atraviesa 2 paredes de la casa, ¿sí? Fíjense todos los orificios de bala que hay alrededor. Esta casa queda en la calle 30 de la ciudad de La Plata, actualmente funciona como casa museo. Algún día la pueden ir a visitar, está abierta al público. Es una casa, en realidad técnicamente no es una casa museo porque sigue esperando, es la casa de Clara Nay que sigue esperando que algún día Clara Nay pueda reencontrarse con su casa, ¿no? Pero si en algún momento tienen la oportunidad de verla, van a ver cómo quedó esa casa llena de balas, y además lo que también se puede ver es que, y esto ha sido utilizado para pericias en la justicia, como hay balas que entran, pero no hay orificios de balas que salieran, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en aquel momento se hablaba de enfrentamiento, ¿no? Y esto no era un enfrentamiento, ¿sí? Esto no era un enfrentamiento, sino que eran 200 personas disparándole a 5 personas que se refugiaban. De esas 5 personas, una además era una beba de 3 meses. ¿Qué es lo que había tan terrible? ¿Qué es lo que tenían Daniel y Diana y estos compañeros de militancia en esta casa de la calle 30 que era tan terrible y que tanto molestaba a la dictadura? Tenían una imprenta. En el fondo tenían una pequeña imprenta
oculta, ¿sí? Que imprimía en blanco y negro una publicación que se llamaba Evita Montonera. Mediante esta revista la repartían en una camioneta, en una citroneta, y contaban justamente, denunciaban lo que estaba haciendo la dictadura, ¿no? Si uno ve lo que publicaron un mes antes del ataque del 24 de noviembre del 76, entiende por qué Camps, Echecolás y Suárez Mason estaban tan enojados con ellos. Porque ellos lo que contaban en esa revista es que los falsos enfrentamientos en realidad eran fusilamientos. En esa revista ellos contaban que algunos cadáveres que se encontraban flotando en el Río de la Plata provenían de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ellos contaban en esa revista la ubicación de algunos lugares que eran centros clandestinos de detención y donde había personas que estaban secuestradas ilegalmente por el régimen dictatorial. Ellos invitaban en esa revista a hablar de lo que ocurría. Un lema que se planteaba en esa revista era: hable bajo, pero hable, no se calle, ¿sí? Y fíjense que estos falsos enfrentamientos de los cuales ellos venían hablando y ellos venían denunciando, fue después lo que los tuvo a ellos como víctima. Ellos fueron víctimas de un falso enfrentamiento. Fueron 200 personas a generar terror, a disparar contra ellos. Ellos se refugiaron y el título de los diarios del día siguiente fue 5 extremistas abatidos. ¿Sí? Capaz quisiera mostrarles un par de fotos también, para que no les... Ese es Daniel, el hijo de Chicha, no sé si se llega a ver bien. Ella es Diana, la mamá de Clara Nailo. ¿Sí? Me interesaría mostrarles, fíjense, la camioneta en la que repartían la revista Evita Montonera, en el garage delantero de la casa. Fíjense cómo literalmente quedó como un colador. Miren el techo, miren las paredes, fíjense lo que fue la brutalidad de ese ataque. Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó con Chicha? Chicha, porque claro, ¿no? Hoy uno piensa en las madres, piensa en las abuelas de Plaza de Mayo, y uno sabe que las menciona en cualquier lugar del mundo y enseguida se va a encontrar con una respuesta positiva: qué bien, qué grandes, qué heroicos, que merecen el Premio Nobel de la Paz, tienen un reconocimiento mundial. En aquel momento esas mujeres se enfrentaron a una situación en la cual las personas que capaz las conocían de toda la vida, y esto le pasaba a Chicha, iba caminando por la calle, y personas que la conocían de toda la vida cruzaban la calle, se alejaban de ella. Le retiraban el saludo, dejaban de llamarla por teléfono. ¿Por qué? Porque habían instalado a partir de una campaña de comunicación que estas mujeres eran madres de terroristas. Campañas a partir de las cuales decían: por algo será, algo habrán hecho, en algo andaban, hacían que primero ellos, pero también sus familiares, fueran socialmente marginados y aislados. Sumado a este estado además de terror que les mencionaba, ¿no? Que invitaba a todo el mundo a no meterse en nada, no te metas. ¿Sí? Es interesante ver cómo esos diarios actuaban de esa manera en aquel momento, pero que después, con la vuelta de la democracia, van a seguir actuando de igual manera, ¿no? Y en este sentido, vale la pena no perder de vista que la dueña y directora del diario Clarín era Ernestina Herrera de Noble, ¿sí? Y que entre otras cosas en esos años adoptó de manera absolutamente irregular a un chico y una chica, Marcela Noble y Felipe Noble, que después, durante muchísimos años, la justicia no se pudo investigar porque se pusieron millones de trabas para poder investigar la verdadera identidad de Marcela y de Felipe Noble, ¿no?
Chicha empieza a partir de ahí a buscar a Clara Nay. Ella tiene el dato de que Clara Nay estaba viva, y también mantiene encuentros con su hijo Daniel, que, como les decía hace un rato, en el momento del ataque no estaba en la casa, ¿sí? Daniel durante mucho tiempo vivió escondido, en un periodo que Chicha llama la sobrevida de Posky, o la sobrevida de Daniel, porque Daniel sabía que lo estaban buscando para matarlo. Así vivió durante un año, hasta que finalmente lo encontraron y lo terminaron matando a sangre fría en la calle, ¿no? A partir de ahí, Chicha redobla los esfuerzos por encontrar a su nieta, un poco por ella, pero ella también siempre lo contaba, un poco también porque sentía que se lo debía a su hijo, ¿no? Su hijo que después de que Diana había sido asesinada, había tenido tal vez la oportunidad, alguien le había dicho, andate del país, te están buscando, te van a matar, y él dice, no, yo me quedo, entre otras cosas, porque quiero encontrar a mi hija. Chicha se pone a buscar a Clara Nay por ella, y porque era la voluntad de su hijo Daniel, ¿no? Y empieza a golpear puertas, por supuesto muy maltratada en todos lados. En algún momento alguien le dice, usted está muy sola, y a partir de ahí se da cuenta de que tal vez tenía que acercarse y empezar a conversar con otras personas que estuviesen viviendo alguna situación similar a la de ella. A la primera persona que conoce en aquel momento es Alicia de la Cuadra, Alicia Subasnávalde de la Cuadra, es el nombre completo de ella, y le cuenta una historia similar a la de ella, y acuerdan empezar a hacer algo juntas y tratar de reunir a diferentes mujeres que estuviesen viviendo la misma situación. Finalmente, a partir de ahí, contactándose unas con otras, tienen la primera reunión fue el 21 de noviembre de 1977 en la Plaza San Martín, donde se reunieron por primera vez las primeras 12 abuelas, ¿sí? Que primero se llamaron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, y tiempo después, por sugerencia de Adolfo Pérez Esquivel, pasaron a llamarse Abuelas de Plaza de Mayo. Antes de eso, habían nacido las Madres de Plaza de Mayo, con quien las abuelas estaban íntimamente vinculadas. Yo acá no sé si se alcanzan a ver bien los cuadros que tengo atrás. Estos son dibujos que hizo un artista que se llama Luis Scinca, ¿sí? Que para hacer una muestra de homenaje a mujeres argentinas grandiosas, se puso a hacer estos dibujos en su momento. El dibujo de arriba corresponde a Chicha Mariani, el dibujo de abajo corresponde a Nora Cortiñas, y este que está detrás mío, ¿sí? Es de Azucena Villaflor. Como verán, Azucena Villaflor se la ve bastante más joven, porque Azucena Villaflor fue una de las 3 madres de Plaza de Mayo secuestradas por Astiz durante la dictadura. Ahora, acá hago una pregunta. ¿Saben ustedes, o se les ocurre a ustedes, sobre todo para los más jóvenes pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia a priori entre las madres y las abuelas de Plaza de Mayo? Y claro, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces 2 grupos? Porque en definitiva las búsquedas eran muy diferentes, ¿no? Es decir, las madres de Plaza de Mayo buscaban a personas adultas, ¿sí? Buscaban a personas adultas que habían sido o que estaban siendo perseguidas como resultado de su militancia, como resultado de ser personas que estaban enfrentando la dictadura, y las abuelas de Plaza de Mayo buscaban bebés. Buscaban bebitos y bebitas, ¿sí? En casos como el de Chicha Mariani, buscaban personas que habían nacido en libertad. Clara Nay tenía 3 meses cuando fue secuestrada, pero hubo muchos otros casos de mujeres que fueron secuestradas estando embarazadas,
y que dieron a luz en las maternidades clandestinas que había en los centros clandestinos de detención, ¿no? Con lo cual, ahora vamos a ir a eso, la búsqueda se complicaba mucho más porque ni siquiera tenían una foto, ¿no? Es decir, cuando Chicha empieza a buscar a Claranay, empieza a recorrer y a golpear todas las puertas que podía con esta foto, ¿no? Esta es una foto de su nieta de Claranay. Ahora, otras de las mujeres que se reunieron con ellas ni siquiera tenían una foto porque estos bebés o estas bebas habían nacido en centros clandestinos de detención, ¿sí? Y acá es donde cuando empiezan finalmente a dar con el paradero de aquellos bebés y de aquellas bebas que ya habían crecido y que ya eran niños o niñas, y que habían sido repartidos generalmente entre policías o militares o sectores afines a ellos, habían sido repartidos como objetos, y lograban encontrarlos. ¿Cómo hacían para demostrar? ¿Cómo hacían para demostrar que efectivamente ese niño o esa niña era la persona que ellas buscaban? Estamos hablando de principios de los años 80, todavía ni siquiera se hablaba, o sea, del ADN, la ciencia no había avanzado en todo eso, ¿no? Y ellas tenían, entonces no existía una manera científica de demostrar eso. ¿Qué hicieron las abuelas de Plaza de Mayo? Empezaron a recorrer el mundo, empezaron a recorrer los laboratorios del mundo entero, planteando esa pregunta: ¿cómo hago para demostrar que una persona es abuela de otra persona? ¿No? Porque lo que en aquel momento sí ya existían eran los exámenes de paternidad o maternidad, ¿no? Que se utilizaban cuando se quería saber si un niño o una niña era hijo de una persona determinada. Pero acá los padres de ese niño no estaban. Entonces, ¿cómo poder hacer un examen que demostrara ese vínculo filial en ausencia de los padres, ¿no? Estaban los abuelos y estaban los nietos. Bueno, finalmente Mary Claire King es una de las científicas que más logra avanzar en esas investigaciones y encuentra lo que se llamó el índice de abuelidad, ¿sí? Entonces, a partir de la pregunta que hacen las abuelas de Plaza de Mayo fue que la ciencia a nivel mundial avanzó, primero con el índice de abuelidad, y después esas investigaciones siguieron avanzando hasta lo que se conoció y hoy conocemos todos como el ADN, ¿no? Que hoy es algo tan familiar que hasta incluso es el tronco de películas que ya se han convertido en clásicos de Hollywood, como Jurassic Park, ¿no? Bueno, en aquel momento no existía nada de eso, y fue la pregunta de las abuelas de Plaza de Mayo la que logró ese avance de la ciencia, ¿no? Pero bueno, claro, este grupo de mujeres que empiezan a caminar en soledad, primero, planteando que estaban tratando de encontrar a sus hijos, a sus nietos y a sus nietas que habían sido secuestrados, empiezan a llamar la atención del mundo entero, y empiezan a plantear algo que efectivamente debilita muchísimo a la dictadura, ¿no? Porque este discurso del algo habrán hecho, por algo será, esta teoría de los dos demonios, incluso que se viene a instalar después, era algo que en el caso de la denuncia concreta de las abuelas, el discurso de la dictadura no lograba causar efecto. Es decir, ¿qué podían decir, hacer? ¿Cómo podían justificar el robo de un bebé o de una beba? ¿No? Habían generado un discurso a partir del cual decían, bueno, los adultos perseguidos algo hicieron, por algo ocurrió. Ahora, y con respecto al bebé, con respecto a la beba que se robaron, ¿qué podían decir? Y ahí fue cuando el mundo entero empezó a tomar conciencia de la crueldad de la dictadura, ¿no? Y pelearon ellas por la vuelta de la democracia, a tal punto que hay un caso que es emblemático, que es el caso de Paula Logares, nieta de Elsa Pavón, que cuando la encuentran a ella, cuando saben dónde está y cuando reúnen toda la prueba para demostrar que era
una niñita robada, esperan las abuelas de Plaza de Mayo hasta el 10 de diciembre de 1983 para presentar el caso en la justicia. ¿Sí? El 13 de diciembre, que fue el primer día hábil después de que asume Alfonsín, ellas presentan en la justicia el caso de Paula Eva Lovares, que en aquel momento tenía el nombre de Paula Luisa Lavallén. Le habían cambiado, fíjense, ¿no? Le cambiaron el apellido por el apellido de sus apropiadores, y de su nombre de pila se llamaba Paula Eva. Ella le sacaron el Eva, le mantuvieron el Paula, le sacaron el Eva, y se lo cambiaron por Luisa, ¿no? Cuestiones que las abuelas de Plaza de Mayo son recibidas por el presidente Alfonsín, le piden, entre otras cosas, que se genere un Banco Nacional de Datos Genéticos, que fuera la institución del Estado que permitiera justamente científicamente lograr que se encontraran los nietos y las nietas, y en una primera instancia, en una primera etapa, es buena la relación de Alfonsín con los organismos de derechos humanos, y él fue accediendo a los pedidos y acompañando el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Todo esto va a venir a dar un giro después, a fines de 1986 y principios de 1987, a partir de los levantamientos Carapintadas, ¿no? Cuando se empiezan a generar los levantamientos Carapintadas, Alfonsín cede ante estos levantamientos, y promulga primero la ley de punto final y después la ley de obediencia debida, ¿no? La ley de punto final plantea en su momento que había 60 días para hacer todas las presentaciones vinculadas al terrorismo de Estado, una ley además muy tramposa, porque si bien eran 60 días, la mitad de esos 60 días correspondían a la feria judicial de enero, pero generó esa ley un efecto contrario al buscado, porque hubo una avalancha de denuncias y de presentaciones judiciales, con lo cual en la Semana Santa del 87 pasa el famoso Felices Pascuas y aparece y plantea el gobierno de Alfonsín la ley de obediencia debida, una ley a todas luces inconstitucional, ¿no? En este caso lo digo, yo conozco a Chicha muy de chico, a los 5 años, entre otras cosas, porque mi padre en aquel momento era uno de los jueces de la democracia, y él plantea que esa ley era inconstitucional, la declara inconstitucional a la ley de obediencia debida, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia le da la razón a Alfonsín por 3-2, y así fue que esa ley impidió que se avanzara en las investigaciones durante muchísimos años, ¿no? Y hay algo muy terrible que pasó con estas leyes de impunidad, y con esta política de impunidad que después es profundizada también durante el gobierno de Carlos Menem con los decretos de indulto. Porque el primer efecto que generan estas normas es, por supuesto, que los genocidas queden en libertad. Pero lo otro que genera, y que está absolutamente vinculado a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, tiene que ver con que además impedían que se investigara. Con lo cual, además de los genocidas en libertad, las abuelas perdían la herramienta para que las instituciones del Estado investigaran acerca del paradero de sus nietos, ¿sí? Por eso fue que en algún momento, muchos años después, con estas leyes vigentes, en la ciudad de La Plata primero y después proliferó hacia otras ciudades, se generaron los juicios por la verdad, ¿no? Pues es como Leopoldo Schifrin en realidad plantearon, bueno, a ver, acá hay leyes que nos impiden juzgar y condenar a los genocidas, pero tratemos de investigar de todos modos. Entonces empezaron a llevar adelante estos juicios en donde iban los testigos a declarar bajo juramento, y por lo menos quedaba un registro judicial de lo que
de lo que, de lo que, de lo que se estaba planteando acerca de lo que había sido el terrorismo de Estado. Si uno mira la cantidad de nietos y nietas encontrados por las abuelas de Plaza de Mayo, uno ve que efectivamente, ¿no? La mayor cantidad de nietos y nietas recuperadas fue hasta la llegada de las leyes de impunidad. Después, durante los años 90, hubo pocas recuperaciones de nietos, y vuelven de nuevo a empezar a ser encontrados cuando estas leyes son declaradas nulas, ¿no? Esto ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, primero fueron declaradas insanablemente nulas por el Congreso de la Nación, y también fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Ahí fue que se reabren las investigaciones y se empiezan a llevar adelante los juicios a genocidas. El primero de ellos fue en el año 2006 contra justamente Miguel Osvaldo Checolás, ¿sí? Que era el segundo de Camps, en la policía bonaerense, y quien había sido el autor material incluso del secuestro de Clara Anaí Mariani. Durante todo el periodo, sí. Ahí hubo como comentario a propósito de lo que decías de cuál era el motivo por el cual podías perseguir a un bebé, a una bebé, una beba, y bueno, dicen con respecto al robo de bebés, un sector de la iglesia les dio una mano a los represores diciendo que iban a ser entregados a familias, que les iban a dar una educación para convertirlos en hombres y mujeres de bien y con formación acorde a la iglesia. Y ese discurso todavía hoy la derecha lo sigue sosteniendo, lo mismo que en España post-franquicia. Es muy interesante esto que dice Nené, porque Ramón Camps, de hecho, el jefe de la policía bonaerense, llegó a admitir, a decir, yo a los niños simplemente les encontraba nuevos padres. Y claro, y ellos planteaban que en definitiva les estaban haciendo un bien a estos chicos porque los sacaban de una familia de subversivos, lo que ellos llamaban subversivos, para colocarlos en una familia de bien, ¿no? Este fue un discurso que incluso siguieron sosteniendo ciertos sectores vinculados a la prensa hegemónica y por supuesto a la justicia, ya vuelta a la democracia, ¿no? Hubo jueces, bueno, un caso emblemático es el juez Wagner Gustavo Mitchell, ¿sí? Que uno ve que en cuestión de horas, en expedientes, en unas fojas se encontraba una chica e inmediatamente le asignaba una familia, pero después hubo comunicadores que muchos de ustedes se deben acordar, se acuerdan de Bernardo Neustadt, se acuerdan de Haddad Longobardi, se acuerdan de Mariano Grondona. Bueno, son personas que ya venían muy vinculadas a los intereses de la dictadura y que durante los años 80 e incluso entrado los años 90, cada vez que las abuelas de Plaza de Mayo encontraban un niño o una niña, hacían enormes esfuerzos para que la opinión pública se mantuviera en contra de la recuperación de la identidad de estos chicos. A tal punto hubo un caso muy fuerte en el año 1993, que fue el de la recuperación de la identidad de los hermanos Reciardo Tolosa, dos mellizos que estaban en manos de Samuel Miara, un represor, que cuando son encontrados, iban estos periodistas que les acabo de nombrar, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Daniel Haddad y Marcelo Longobardi, iban a la escuela, por ejemplo, entre otras cosas que hacían, era ir a la escuela privada a entrevistar a los compañeros de ellos, para decirles, vos sabés que si Martín y Gonzalo recuperan su identidad, bueno, no decían recuperar su identidad ellos, ¿no? Pero sí, si las abuelas de Plaza de Mayo se salen con la suya,
tu compañero va a cambiar de escuela y vos no lo vas a ver más. ¿Qué opinas de eso? ¿Lo vas a extrañar a Martín? ¿Lo vas a extrañar a Gonzalo? Y entonces los chicos se ponían a llorar, decían, miren qué crueles las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Que quieren separar a estos chicos, y los chicos no van a poder venir más a la escuela, y lo entrevistaban al director. ¿Y cómo? No, Gonzalo es un excelente alumno, sería terrible para nosotros que deje de venir a esta escuela. Y bueno, y generaban ese amarillismo, ese sensacionalismo, mostrando entonces lo cruel que podía ser que un chico recuperara su identidad, ¿no? A propósito de esto, a mí me parece muy interesante cuando hubo un caso también que se mediatizó muchísimo, que fue el caso de la recuperación de la identidad de Jimena Vicario, que también tenía unos 13 años, y ellos querían mostrar que las abuelas eran muy crueles al momento de separar a Jimena de quienes se la habían robado, ¿no? Piensen que no eran padres adoptivos, eran personas que tenían a los chicos como esclavos, ¿no? Es decir, desde el momento en el que les mentían, desde el momento en el que no les decían cuál era su verdadero origen, a partir de ahí nada bueno podía salir. Y me parece muy, muy interesante en este sentido, y es muy cortito, son 10 líneas, pero leer justamente lo que escribe con sus 13 años Jimena Vicario, cuando se mediatiza el caso y ella sale a plantear por qué no quería estar con sus apropiadores, ¿no? Entonces, Jimena expone una lista de 12 razones por las cuales no quería ver a Siciliano, su apropiadora. 1. Me mintió y me ocultó la identidad. 2. No dejaba que mi abuela me viera. 3. Sigue mintiendo, mientras que unas compañeras me dijeron que a ellas les dijo la verdad. 4. Me llama con un nombre falso. 5. Me contó que se ve con Lavallén, el apropiador de Paula Logares. 6. Una vez se apareció y me quiso llevar a Paraguay. 7. Habló mal de mi verdadera familia. 8. Aseguró que es mi mamá. 9. Hace escándalos por televisión. 10. Dice que los análisis están mal hechos y que mi abuela no es mi abuela. 11. Prefiere que esté con una familia sustituta antes que con la mía. 12. Habló mal de las familias y de mis compañeras. Esto es lo que decía Jimena acerca de por qué no quería volver a ver a su apropiadora, ¿no?